Lucas 11, verso 21. Continuamos con nuestra serie, hermanos, las parábolas de Jesús. Lucas 11, 21, nos ponemos de pie, por favor, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Si gusta acompañarme en la lectura, hermanos, esta es la palabra de Dios. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Señor, agradecemos, Señor, la bendición, la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a poder abrir tu palabra, poder leerla, poder meditar en ella, Señor. Te pedimos que, Señor, por el poder ella misma siga transformando tú nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor. Deseamos conocer más de ti, más de tu voluntad, Señor. Bendícenos, Señor, por la obra de tu Espíritu en esta tarde, Señor, por favor, para que nuestras vidas cada día se apeguen más, Señor, a tu voluntad y a la semejanza al carácter de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de hoy, hermanos, de esta parábola es el hombre fuerte. Reitero, hermanos, lo que he venido comentando en las últimas enseñanzas de esta serie. Hay autores que reconocen más parábolas, esta es una de ellas. No todos la mencionan como una parábola, pero vamos a entender con la propia Biblia lo que realmente es y lo que la Biblia afirma. Vamos a entrar en contexto, hermanos. Si recordamos a lo largo de esta serie, en distintas parábolas, se hace evidente que había oposición hacia Cristo. ¿Quiénes se oponían, hermanos? Escribas y los fariseos, ¿verdad? Había una lucha encarnizada, muy fuerte contra Jesús. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, estaban desafiando los preceptos de estos hombres, estaban desafiando sus afirmaciones, estaban desafiando las tradiciones religiosas de los escribas y de los fariseos. Jesús, hermanos, había influenciado grandemente a miles, escuche bien, a miles de personas. Jesús enseñaba y con esas enseñanzas, hermano, había llegado a los corazones de mucha gente, provocando algo, hermano. Estaba provocando algo en cuanto a los fariseos. Estaba provocando inestabilidad hacia su poder. Eran hombres religiosos con poder, hermanos, con mucha influencia en la sociedad. Reitero, Jesús con todas sus enseñanzas, aún con su milagro, estaba inestabilizando el poder de los escribas y los fariseos. Estos hombres, hermanos, de la alta esfera religiosa de aquel tiempo, jamás, escuche bien, jamás negaron el poder de Jesús. Nunca lo negaron porque no podían hacerlo. ¿Por qué no podían negar el poder de Jesús, hermanos? Porque era evidente a través de los prodigios, a través de las maravillas que nuestro Señor y Salvador realizaba. No podían negar que tenía poder el Salvador. Realmente Jesús, hermano, era un gran problema, si lo podemos decir de esta manera, para estos hombres religiosos de aquel tiempo. Por ello, hermanos, en diversos sucesos realizados por Jesús, no faltaban los reproches y las fuertes acusaciones de estos hombres hacia Cristo mismo. Estos hombres habían planeado aprenderlo. Estos hombres, por la razón que ya ahorita acabamos de explicar, intentaban a toda costa difamarlo,
intentaban a toda costa desacreditar lo que Jesús enseñaba, intentaban prenderlo, incluso, hermanos, intentaban ¿qué? Matarlo. De hecho, hermanos, en esta parábola estos hombres hacen una de las acusaciones más temerarias, hermano, contra Jesús. Veamos el contexto de los acontecimientos, hermanos, que rodean esta porción que hoy vamos a estudiar y que titulamos El hombre fuerte. Vamos a retomar y mire, leímos 3 versículos. Realmente lo que vamos a hacer al escudriñar en este estudio es que vamos a meditar, ir analizando los versículos del contexto anterior, porque ahí se explica todo. Prácticamente los versículos que leímos hoy, hermanos, es la culminación de esta porción. Vamos pues a ver este contexto, hermanos. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, ¿qué sucedió, hermanos? El mudo, ¿qué? Habló, y la gente, ¿qué hizo, hermanos? Se maravilló. Se maravilló. Imagine ahí el momento, si usted estuviera presenciando estos hechos. Imagine, hermano, los ojos de aquellos hombres y sus pensamientos al ver lo que había acontecido. Un hombre que estaba poseso, ahora estaba sano y estaba incluso hablando. Jesús, hermano, realizó muchos prodigios y milagros. Por ello, ¿qué? Le seguían. Por ello le seguían. Y no le seguía cualquier cantidad de personas. Eran miles, hermano. Mucha gente le seguía. Y muchos creían en él. Recordemos algo que mencionó Marcos y que lo narra, hermanos. Marcos capítulo 3, verso 10. Marcos capítulo 3, versículo 10. Hablando de los prodigios que había realizado el Señor. Marcos 3:10, ¿lo tiene, hermano? Dice, porque había sanado ¿a cuántos, hermano? A muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y no es que cayeran encima. Aquí en el original se hace referencia, hermano, que con desesperación se acercaban, no querían tocarlo. Seguramente incluso llegaban a empujarlo. Había mucha gente que seguía a Jesús. ¿Sí? Hay otras versiones que dice que se aventaban hacia él. Para siquiera, hermanos, tocar al Señor. ¿A quién le recuerda, hermanos? A una mujer, ¿verdad? ¿Tenía fe, hermano? Imaginen lo que el Señor hizo en ese momento con la vida y la salud de aquella mujer que, usted sabe el contexto, estaba en grande aflicción. El verso 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿qué decían? Tú eres el Hijo de Dios. Aún los espíritus demoníacos e inmundos se postran delante de él. ¿Qué significa esto, hermano? Que reconocen el poder y la deidad del Señor Jesucristo. En todo momento. En todo momento. Y le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo tomarían esta expresión los escribas y fariseos, hermanos? ¿Cómo qué? Como una blasfemia, como algo nada grato para ellos. ¿Cómo? Este hombre que nos está causando tantos problemas, aún los demonios reconocen que es el Hijo de Dios. Por supuesto, era algo que chocaba totalmente con sus corazones. Era una blasfemia.
Para la élite religiosa esta afirmación era una blasfemia. ¿Y qué provocaban ellos, hermanos? Se enfurecían, enojo, molestia, muchas cosas. Lucas 11:15, hermanos, regresando a nuestra porción en Lucas. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera ¿qué? Los demonios. Escribas y fariseos afirmaban que Jesús por Belcebú echaba fuera a los demonios. Estos hombres habían sido testigos oculares, hermanos, de los milagros del Señor Jesús, y su explicación, por lo menos de sus labios en ese momento, era que Satanás le había enviado a Jesús a echar fuera a los demonios. En otras palabras, escribas y fariseos afirmaron que el poder de Satanás y no el de Jesús echaba fuera a los demonios. Jesús. Qué tremenda afirmación de parte de estos hombres. Qué tremenda afirmación de aquellos que decían conocer a Dios, estar cerca de Dios. Afirmaban que por Belcebú era que Jesús podía hacer lo que estaba haciendo, era liberar a aquellos que eran posesos de demonios. Esta palabra Belcebú, hermanos, viene de dos raíces griegas. Una es Baal, que expresa o apunta hacia alguien que es una deidad, hacia alguien que es Señor, a un Dios con D chica. Y la otra porción es Sebut, que significa moscas que revolotean. De tal manera que esta palabra Belcebú hace referencia a la divinidad o al Dios de las moscas. Por supuesto, hermanos, blasfemaban contra el Hijo de Dios. Estaban blasfemando contra el perfecto y santo Hijo de Dios, contra Dios mismo. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Estamos hablando de que estos hombres estaban blasfemando. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Una falsa acusación. Una falsa acusación, sí. ¿Qué más, hermanos? Hablar en contra de las escrituras. ¿Hablar contra qué? En contra de las escrituras. En contra de las escrituras. Una falsa acusación, ¿qué es? Una ofensa. Una ofensa, sí, ciertamente. Otro nombre para una falsa acusación. ¿Me están qué? Difamando. Es una difamación contra Dios, contra su palabra, contra el Señor, contra Dios mismo. Reitero, una blasfemia, hermanos, es una difamación verbal contra Dios, es un acto de hablar despectivamente de Dios y de lo que Él hace. Mateo 12:24 dice lo siguiente: mas los fariseos, al oírlo, se está refiriendo a un hecho similar, hermano. Mateo 12:24 narra algo, pareciera una calca de lo que estamos estudiando, este evento. Sin embargo, hermano, no es el mismo evento. Si usted anote eso. No es el mismo evento, pero parece que si fuera el mismo, por la exactitud casi al 100% de lo que se narra en Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, ¿a quién habían oído, hermano? ¿Qué había acabado de hacer Jesús? Había dado sanidad a un Había dado sanidad a un ciego y mudo. a un ciego y mudo, dice ahí. Pero aquí era un mudo, hermano, exclusivamente, en Lucas, ¿sí? Pero el punto importante es que lo escucharon hablar. Aquel que era mudo, dice ahí, mas los fariseos, ¿está conmigo en Mateo 12, hermano? 12:24 dice, mas los fariseos, al oír al mudo, decían,
Este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Por Beelzebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Reitero, hermanos. Bueno, el príncipe de los demonios, ¿quién es, hermano? Satanás. Beelzebú es Satanás, el príncipe de los demonios. Los fariseos, como ya lo mencioné, jamás negaron el poder de Jesús. No podían hacerlo, hermano, porque era evidente. No podían cuestionar el poder de Jesús. Pero sí podían cuestionar la fuente de ese poder. ¿Me doy a entender, hermano? Sí, no estaban cuestionando que tuviera poder, porque en verdad ellos sabían que lo tenían. Lo que sí estaban, a donde ellos estaban atacando, si me permite expresarlo de esta manera, era a la fuente de donde venía el poder que mostraba Jesús al hacer lo que estaba haciendo. La fuente de su poder. Y ahí lo atacaron. ¿De qué manera lo hicieron? Blasfemando. Ahora, retomemos Lucas 11:16. Ponga ahí en Lucas, hermano, 11, un separador, porque vamos a estar regresando ahí. Es nuestra porción de estudio. Lucas 11:16. Y dice aquí que otros, para tentarle, le pedían, ¿qué, hermanos? Señales del cielo. Tentarle aquí significa para poner a prueba a Jesús. Estos líderes religiosos judíos, hermanos, no eran cualquiera, hermano, no eran cualquier líder. Si lo puedo decir de manera coloquial, hermano, eran los meros del Sanedrín. Los meros, hermano, en un término muy mexicano, ¿no? Los meros del Sanedrín. Estos hombres no pudieron tolerar que Jesús los denunciara como hipócritas. No pudieron, hermano, tolerar que Jesús los denunciara como injustos. No podían con la idea de que aquel hombre de Nazaret fuera el profetizado y tan esperado, ¿qué, hermanos? Mesías. No podían aceptarlo, hermanos. No podían aceptar que el hombre que estaba delante de ellos era el verdadero libertador de Israel y de los hombres. Lo sensato ante estos acontecimientos hubiese sido que el pueblo de Israel, el pueblo judío, hubiera, ¿qué, hermanos? Creído en Cristo. Lo sensato y lo correcto es que ante tantos milagros, prodigios, maravillas, muestras de poder, lo sensato era que el pueblo judío hubiese creído al ver tantas enseñanzas y de la manera en que lo hizo, al ver tantas señales, tantas evidencias frente a ellos, hermano. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo hizo, no creyó en él, a pesar de todo y de aquellas cosas, de todas aquellas cosas que fueron testigos. Ellos testificaron, hermano. Hoy el mundo dice hasta no ver, ¿qué? No creer. En cierto sentido, estos hombres decían lo mismo, estaban viendo, pero no creían. Hermanos, ni la propia presencia misma de Cristo, ni sus maravillosas enseñanzas, reitero, tampoco los milagros que hizo, ninguna cosa logró convencer la ceguera espiritual de la nación de Israel. Hermanos, una pregunta: ¿qué tan fuerte, qué consecuencias tan grandes es que alguien tenga ceguera espiritual? Está muerto, no acepta la salvación,
Se va a ir al infierno. Es algo grave, hermano. Era la pregunta. ¿Qué tan grave es que una persona esté ciega espiritualmente? Es algo muy grave, diría yo. El estar ciego implica rechazo, como ya ustedes lo comentan. Implica el rechazar, ¿qué, hermano? A Dios mismo, rechazar a Jesucristo, quien es Dios, rechazar su palabra, rechazar su enseñanza. ¿Qué más implicará, hermano? Pues su sacrificio. Su propio sacrificio, pero hay más. Hay más cosas que prácticas, hermano. Hoy en la actualidad mucha gente sigue rechazando a Jesús y todo lo que Él enseña, todo lo que es la palabra. Hoy la gente sigue rechazando a leer la Escritura, ¿no es cierto? Porque son ciegos. Aquí lo estamos viendo, hay un rechazo. Y fue evidente a lo largo de muchas parábolas que ahorita ya no sé cuántas llevamos, hermano. 47. Un rechazo, hermanos. Rechazan la bendición, la misericordia, Todo. la paz de Dios. Una pregunta, hermano. Bien. Hablando hoy, en el tiempo actual, nosotros, hermanos, habrá personas, lo pregunto de esta manera, ¿ese rechazo seguirá actualmente, hermano? Ese rechazo se muestra en personas que se digan cristianas. Ese rechazo aún puede ser evidente en personas que llegan a congregarse, a reunirse en una iglesia. Puede ser que sí. ¿Cómo lo vemos? Con sus frutos. Sí, ¿cómo lo vemos? Sus actitudes, su forma de... Pero vamos a ser puntual. Actitudes es muy general. Indiferencia. Orgullo, indiferencia ¿a qué, hermana? A Dios mismo, Incredulidad a su palabra. incredulidad. ¿Cómo, hermana? No escuchan la palabra, pero no la obedecen. Ahí está. No hay obediencia. No viven la palabra. No viven la palabra. El no vivir la palabra, pregunto, iglesia, ¿es un rechazo a Dios? Vivir también. ¿Hay rebeldía? Muertos en vida. Así es, cuando alguien no mora el Espíritu Santo en él. Hay algo grave hoy en día, hermanos, en el mundo en general, hermanos, ¿sí? Hay algo grave hoy. Ya estoy haciendo por un momento a un lado nuestra sociedad que en términos generales sabemos que está sin el Señor. Pero ¿qué de las congregaciones? ¿Qué de la gente que se dice creyente? Usan la palabra para su conveniencia. Nada más, para su conveniencia la usan. No están respetando al Señor, muchos de ellos, ¿cómo muestran ese rechazo? También con incredulidad. Y le digo algo, hermano, al punto que quiero llegar con esto. Hay algo muy triste hoy en día, por lo menos de lo que yo puedo entender, hermanos, aquí en México, de personas que dicen conocer a Dios y que rechazan la palabra de Dios. Hay personas que se dicen conocer a Dios, congregarse de años, hermano. Y no estoy hablando de 10 años o de 15, a veces son más. Que cuando se les habla la palabra de Dios, ¿qué cree? La rechazan. No la creen. No lo creen. Dicen a ver qué Dios dice. Bueno, ojalá y nada más fuera eso, pero hay quien se enoja, hay quien protesta, hay quien se siente, escuche, agredido o agredida. Es triste esto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios nunca va a hacer daño a su pueblo. Todo consejo de Dios, hermano, es para bendecir. ¿Sí lo sabe, hermano? Porque veo que está muy pensativo.
Todo consejo de Dios en su palabra es para nuestro bien, hermano, porque Él desea que nos conduzcamos de acuerdo a lo que Él nos enseña en su verdad. Pero cuando hay un rechazo a su palabra, hermano, no hay un crecimiento espiritual. No hay una transformación de vida. Estos hombres conocían la ley y la escritura, pero eran hombres ciegos. Aún la propia nación de Israel, hermano, tenía al Mesías enfrente y eran incrédulos. Había un rechazo. Rechazo a Cristo, a su verdad, hermanos. Esto nos trae una reflexión, hermanos, importante, creo yo. En nuestros días la incredulidad sigue siendo un problema en muchos corazones. El mundo sigue rechazando a Cristo. El mundo sigue rechazando el congregarse. El mundo sigue rechazando la verdad de la palabra de Dios. El mundo sigue rechazando que varón y mujer los creo. Varón y hembra lo creo. El mundo sigue rechazando que la mujer es para su casa, la mujer virtuosa, una bendición en su casa. Hermano, eso trae problemas a quien lo enseñe, a quien lo lea, a quien lo viva. Y esa es la voluntad de Dios. Un matrimonio quiere ser bendecido. Pregunta, hermanos, los que estamos casados, ¿será fácil o difícil? Es difícil cuando estamos en nuestra carne. Ahí está. ¿Quién lo hace difícil? ¿Dios? ¿Sus estatutos no son? Para nada, mi hermano. No lo son. Él no ha hecho difícil su verdad. Nosotros, dependiendo de nuestra condición espiritual, hermano, ahí está el punto. Realmente, hermano, si estamos en una condición espiritual, si me permite expresarlo, sana, en comunión con Dios, con nuestras batallas que conocemos y sabemos que tenemos, pero deseando hacer la voluntad de Dios, esforzándonos en orar, en buscar su rostro, en someter nuestra carne, hermano, sí es posible. No es gravoso. No es gravoso, es más, me atrevería yo a decir que es sencillo. Ligera es su carga, hermano. Amén. Es posible, hermanos. Es posible. Reitero, esto nos deja una reflexión acerca de la incredulidad. Hoy sigue habiendo mucha incredulidad y un rechazo a Cristo. El problema, hermanos, en el ser humano es que no ha querido buscar de Dios. No hay quien busque, pero Dios se ha manifestado. No hay quien busque, pero alguien les ha hablado. No hay quien busque, pero alguien está orando por ellos. No hay quien busque, pero alguien le ha llevado palabra. No hay quien busque, pero aún la creación de Dios muestra el poder y quién es Él, y muestra su deidad. ¿No es cierto? De tal manera que no hay excusa, hermanos. Dios nos ha dado todo, nos ha capacitado como creyentes con su Espíritu Santo, hermano, que tiene poder. No nos ha dado un espíritu de ¿qué? ¿Ni de qué? Ni de temor, sino así dice la palabra. Si Él dice que eso nos dio, hermano, eso nos ha dado. Somos nosotros, nuestra condición. ¿Cuántos han sido fortalecidos por Dios, hermano, en medio de la angustia? ¿No? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Muchos rechazan la incredulidad, hermano, y los lleva a la condición en la familia, con los hijos, en el trabajo, con todos los problemas que tienen.
Cristo mismo vino a esta tierra y muchos no creyeron. A veces, hermano, haciendo referencia, ¿cómo puede creer más personas? ¿No? Pues hay que ir a predicarles, pero a veces vienen pensamientos como este: si tan solo un político encumbrado se convirtiera, ¿cómo influiría en el mundo? Si tan solo un artista se entregara a Cristo, hijo, muchos se convertirían. El deportista que se convierta, el que es ídolo, muchos creerían. No hay quien falta que pueda pensar, si tan solo viniera Jesús, hiciera estos prodigios y maravillas, muchos creerían. Hermanos, ya vino. Ya vino. Hizo lo que nadie, absolutamente nadie puede hacer. Ya lo hizo. Hubo testigos, miles de personas, hermano, y al final pocos quedaron con él. Muchos le abandonaron. ¿De quién somos nosotros, hermanos? En realidad, ¿de quién somos nosotros? Si hoy viniese una tremenda persecución por los cristianos, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a permanecer? Cuando todo marcha bien, pues gloria a Dios, qué feliz. Y cuando no es así, ¿qué sale de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestros actos? Realmente en el tiempo de aflicción sale lo que hay en el hombre. El Señor ya vino, le rechazaron, y no solo rechazaron, hablaron mal de él y dijeron que por Belcebú echaba fuera los demonios. Lucas 11:17 dice: mas él, ¿quién es él, hermanos? Jesús, conociendo los pensamientos ¿de quién? De ellos, les dijo. Una pausa aquí, hermanos. Algo importante aquí. Los fariseos no estaban cerca de Jesús en ese momento, físicamente. ¿Por qué podemos deducir esto, hermanos? Según el texto, no estamos especulando. Según el texto, ¿por qué podemos afirmar esto? ¿Qué leímos? Mas él, ¿conociendo qué? No dijo, mas él escuchó lo que blasfemaban. No. Si ellos si hubieran estado cerca, físicamente hablando, Jesús los hubiera escuchado. Ahí lo diría. Mas sin embargo, hermanos, el Señor conocía el corazón de ellos, ¿no? ¿Por qué el corazón, hermanos? Porque ahí está los anhelos, los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor dice ahí, conociendo el pensamientos de ellos. No dice, reitero, que los escuchó blasfemar contra él, sino que conocía sus pensamientos. Hermanos, Jesús tiene el poder para conocer los pensamientos, aún los pensamientos de toda persona. Jesús tiene ese poder, es omnisciente para conocer lo que pensamos. ¿Qué implica en nuestra vida, hermano? ¿Qué implica que Jesús conozca aún nuestros pensamientos? ¿Qué más? No podemos ocultar, aunque queramos o nuestra carne quiera hacerlo. ¿Qué más, hermano? Son cosas muy importantes. Que Dios no puede, hermanos, en verdad, ser burlado. Él sabe cuando mentimos. ¿No es cierto? ¿Qué más implica, hermanos? Bien.
¿Cómo medita usted en la palabra cuando lee la Escritura? O nada más la ley y dijo, ya me aventé 10 capítulos. Tiene que escudriñar, tiene que meditar y hacer preguntas al texto. Claro, ¿qué nos deja, hermana? Esta implicación, este pequeño, pequeño en espacio, pero más él conocía el pensamiento de ellos. Ya dijeron que no, Dios no puede ser burlado, que conoce todo, todo lo nuestro. ¿Qué implica, hermano, en nuestra vida? Ok, yo ya sé que conoce. ¿Y qué implica? Porque ahí está la vida práctica del creyente, hermanos. Debemos de caminar con temor. Que debemos de caminar con el temor de Dios, hermanos. Yo pregunto, hermano, ¿el saber que la palabra de Dios enseña que Jesús conoce nuestros pensamientos implica bendición? ¿Por qué? ¿Por qué es una bendición esto, hermano? Porque tenemos entendimiento de saber por qué tenemos que hablar. No podemos mentirnos a nosotros mismos porque no le podemos mentir a Él. Así es. Pero también, bien, hermana, implica una bendición porque aún, hermanos, que no expresemos nuestras necesidades, Él las conoce. Aún antes de abrir nuestros labios, aún cuando estamos llorando, aún cuando estamos gozosos, aún cuando estamos en alguna necesidad, el Señor conoce lo que tenemos. Mejor que nadie. Creo yo que, por supuesto, eso es una bendición, hermanos. El saber que el Señor conoce nuestros pensamientos es una bendición, porque ya lo dijeron, nos lleva a caminar en temor reverente para no pecar contra Él. ¿Lo ven, hermano? Los fariseos, estando lejos de Jesús o a una distancia, hablaban a las personas. ¿Qué hablaban, hermano? Blasfemias. No hablaban bien de Dios. Hablaban contra Él y sus hechos. ¿Sabe qué estaban haciendo estos escribas, hermano? ¿Qué estragos estaban realizando en el corazón de su audiencia? ¿Algo bueno? No. Estaban llevándolos a caer. Estaban afectando sus vidas. ¿No es cierto, hermanos? Y yo voy a tomar un término, hermano, que me pareció adecuado. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban, escuche bien, envenenando las vidas de aquellos que los escuchaban. Pastor, bueno, algo así sentí yo ahora con lo del grito. La manera en la que estuvo proclamando los vivas ya en torno al feminismo, yo eso es lo que vi ahora con la presidenta, que estaba envenenando los corazones de las mujeres. Ya están, hermano. A mucha gente, tristemente. En ese sentido, aún más. Porque no edifica. ¿Y sabe por qué no edifica, hermanos? Porque no es el orden de Dios. Hay principios en la palabra de Dios que nos muestran cuál es la tendencia del orden en el matrimonio, aún en nuestras autoridades. Contra la enseñanza, ¿no? ¿Alguien iba a hablar? Perdón, hermana. Hermana Cardio, Sí. tristemente esto ha llegado a introducirse en la iglesia. Porque la gente allá, desde que en el país hay gobernadoras, han ocupado puestos políticos las mujeres, le están dando un ejemplo a la juventud, sobre todo a la mujer, totalmente de liberalismo. Y nos pasa, ¿verdad? No hablo yo de afuera, en los hogares cristianos, las mujeres, las muchachitas, ahora su enfoque es una carrera, es triunfar, pero se ha perdido el diseño de Dios. Claro. Y esto me cuento yo, porque yo en un pasado
no conocía el diseño de Dios, y eso es lo que modelé a mi hija, ¿no? Una profesión, el ser exitosa, pero cuando conozco el diseño de Dios, qué difícil ha sido incorporarme, pero ya el daño que hice ante la imagen que uno genera en ese feminismo, solo Dios puede restaurar y traer nuevos. Y ahora con la presidenta halagan a la mujer poniéndola en el lugar del hombre, y eso está trayendo muchos problemas, sobre todo a la rebeldía de la mujer. Se está rompiendo el diseño de Dios. Todo lo que trastoca, distorsiona lo que Dios ha hecho, tiene consecuencias, hermanos, graves. Y es una agenda mundial. Y es una agenda mundial. Todo esto de la liberación femenina. Y no nos extraña, porque pues aquí está la palabra, es el rechazo a Dios. El rechazo a Dios, lo que estamos viviendo hoy. Hermanos, cuidado, hermanas, usted está aquí para ser edificada, ¿no es cierto? Hermanos, no me refiero a alguien en particular, no hago yo eso desde un púlpito ni abajo. Hablo en general, incluso para mi esposa. Hermanas, consideren la palabra. ¿Dónde empezó eso, hermano? Perdón, hermano, por eso nos vamos muy tarde. Perdón, pero ¿dónde empezó eso, hermanos? ¿Qué palabras? ¿Y su deseo será? ¿Para quién? Para su marido. ¿Sabe qué significa eso? Que la mujer iba a tener una gran tendencia que la empujaría a estar por arriba de su esposo, en autoridad. Ahí inició la lucha, hermanos. Así es, hermana, bien. Así es. Por eso digo, de tender a estar ocupando el lugar que le compete a el hombre, en el sentido de posición, el orden que Dios ha establecido. La mujer tiene una tendencia a desear dominar. Ahora, indudable. Ahora, hermanos, no estamos hablando de capacidades. Ahí no hay duda que el hombre y la mujer tienen capacidades. No ella es menor que el hombre, para nada, pero para nada, hermano. Hay mujeres que tienen unas capacidades impresionantes, pero aquí se trata no de capacidades, sino del orden divino, de lo que Dios quiere, de lo establecido por Dios. Y si seguimos y deseamos en oración pidiéndole a Dios que nos ayude, para nosotros como hombres también tenemos, hermanos, varones, que cumplir con lo que el Señor nos manda. Si tenemos una esposa y tenemos hijos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y ser diligentes para obedecer lo que Él nos manda. Si obedecemos esto, hermano, mire, hermana y varón, va a tener un matrimonio bendecido por Dios. Y esa bendición va a permear, va a bendecir, va a ser derramada también esa influencia de bendición en la vida de sus hijos. Ojo, hermanos, estos hombres querían envenenar el corazón de su audiencia, de aquellos que le escuchaban. Cuidado, hermano, escuche bien, por favor. Cuidado cuando alguien le hable mal de un hermano o que le hable mal de alguna iglesia, hermano, cuidado. Cuidado, hermana, de hablar mal del esposo. Eso es pecado delante de Dios. Además de ser murmuración, la murmuración es hablar mal, ¿sí? Envenena, hermano, el corazón de quien le escucha. Oye, el hermano, oye, que esto, oye, que aquello, cuidado. ¿Tú qué piensas de esto? Cuidado, hermano, cuidado. Retomando, Jesús, hermano, sabiendo que blasfemaban contra Él, les daba una respuesta. Lucas 11:17, lo retomo. Lucas 11:17. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es, ¿qué, hermano?
Asolado. Y una casa, vea el ejemplo, y una casa dividida contra sí misma, cae. Vea las ilustraciones que está tomando el Señor. Realmente, hermanos, la afirmación de fariseos era una afirmación. ¿Tenían razón, hermanos? Al decir que Jesús echaba por Satanás los mismos demonios de Satanás. Era algo que, hermanos, absurdo. No tenía sentido. No tenía sentido, hermanos. Jesús enseñaba que nadie puede permanecer si se actúa contra uno mismo. Nadie puede permanecer si hay división contra uno mismo. Y para reforzar la idea, afirma que una casa dividida contra sí misma, ¿qué dijimos? Va a caer. Es decir, hermano, en el griego original implica casa, pero también implica, ¿qué cree? Familia. Implica familia. Es decir, una casa, una familia que está dividida contra sí misma, pues va a caer. Esa casa tarde o temprano va a caer. Significa que se derrumba. Hermanos, volviendo al matrimonio. Volviendo al matrimonio que Dios ha establecido, hermano. Un esposo que no ama a su esposa como debería amarla, que no procura como debería procurarla, que no la trata como a vaso más frágil, que no vive con ella sabiamente, teniendo consideración de ella, pregunta, ¿estará dividiendo su casa? ¿Estará afectando su casa? No va a permanecer esa casa. No va a permanecer intacta. Se va a desmoronar tarde o temprano. Una esposa que no se sujeta a su esposo, que incluso lo menosprecia, que no lo respeta, sino que lo subestima. Hermanos, hermanas, ¿estará una mujer así dividiendo su casa, afectándose a sí misma en su vida matrimonial y familia? Pero totalmente. Estará dividiendo su casa. Porque Dios ha puesto como prioridad. Sí, hermana, es cuestión de orden. La mujer puede ser muy hábil. Mi esposa es un complemento mío. Ella tiene habilidades que yo no tengo. Y yo creo que así es en todos los matrimonios. Pero eso no debe de romper el orden de Dios. No lo debe de romper. Porque estará afectando su propia casa. Y además somos una sola carne. A mí mismo, no edifica. No edifica, hermanos. No edifica, hermanos. Si hay una casa o familia, hermanos, dividida contra sí misma, ¿qué va a suceder? Va a caer, se va a derrumbar. Hermanos, escuche, por favor. Tristemente, muchísimos matrimonios hoy en el mundo, aún sin separarse, están caídos, están derrumbados. Es la razón. Esta es la razón, hermanos. ¿No es cierto? Mucha gente, muchos matrimonios, aún sin haber llegado a la separación, son casas derrumbadas, familias derrumbadas, que se desmoronan, tristemente lo digo. Hermanos, Dios restaura vidas, amén. Dios restaura los matrimonios, amén, hermanos. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando cada cónyuge obedece el lugar que el Señor le ha establecido. Hermanos, ahí está la bendición de parte de Dios. Ay, pastores, que yo no soy casada, yo no soy casado. ¿Le incumbe? ¿Por qué? Así es, una. ¿Qué más? Podemos enseñar a otros.
Exactamente, hermanos. Exactamente. Como hijos de Dios, tarde o temprano el Señor permitirá que algún matrimonio, algún vecino, algún compañero de trabajo pueda acercarse a nosotros para traerle esperanza. ¿Cómo le traemos esperanza? A través de la palabra de Dios. De decir que hay esperanza en el Señor. Hay esperanza cuando obedecemos, cuando conocemos y viene el deseo, el querer y el hacer que Dios pone para hacer su buena voluntad, que es buena, agradable y además perfecta, hermanos. Dios restaura vidas, matrimonios, hermanos, cuando los cónyuges toman el rol que Dios ha asignado. Ahora, volviendo a esta afirmación de los fariseos y cómo Jesús los hace ver, pues, que están, por supuesto, equivocados y afirmando cosas absurdas. ¿Quién en sus cabales, hermanos, se ataca a sí mismo? ¿Quién, hermano? Nadie. ¿Quién en sus cabales se hace daño a sí mismo? En sus cabales hay gente que se daña. Pero hay problemas, hay cosas de analizar, pero la persona que está en sus completos cabales no se daña. La respuesta es nadie se daña, hermanos. Nadie. Parafraseando, hermano, la afirmación de Jesús: si yo por Satanás echo fuera a Satanás o sus demonios, entonces Satanás se atacaría a sí mismo. ¿Cómo va a permanecer? Es ridículo, ¿no? Lucas 11:18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá, qué, hermanos? Su reino. Continúa explicando Jesús: ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Vamos rápidamente a Marcos, hermano. Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, verso 22. Por favor, hermanos. Esto es importante, esta porción. Reitero, no se está narrando el mismo suceso, aunque parece idéntico. ¿Sí? Son sucesos diferentes, pero ¿qué nos indica eso, hermano? Que la enseñanza de Jesús aquí también está plasmada en el contexto en el que estamos estudiando. Marcos 3, 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? A Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía ¿qué, hermanos? A ver otra vez. ¿Les decía en qué? ¿Lo ven, hermano? Ahí está. La propia palabra nos enseña. Hablando en parábolas. ¿Qué les decía? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a quién? Verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino ¿qué? No puede permanecer. Vea la frase. Verso 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Otra vez. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. No puede permanecer, no puede permanecer, no puede permanecer. ¿Por qué? Porque está dividido, porque está dividido, porque está dividido. Nadie, hermanos, da poderes a su enemigo para que venga y lo destruya. Queda claro ahí, ¿verdad? Nadie hace eso, hermanos. Jesús mostraba a los fariseos su total y absoluta incoherencia con lo que habían afirmado. Y continúa el Señor Jesús en Lucas 11:19, hermanos. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán ¿qué? Vuestros. ¿Qué significa esto, hermanos? Jesús afirma a los fariseos algo así. Entonces, si yo echo fuera los demonios por el poder de Satanás, Belcebú les llaman, sus hijos, ¿por quién los echan? Ese sus hijos, hermano, está apuntando a los discípulos de escribas y fariseos, a ellos mismos, a los rabinos, a los escribas y a los fariseos. Ustedes mismos y sus discípulos, ¿por el poder de quién echan fuera los demonios? Jesús los cuestiona, los está confrontando con una pregunta, hermanos.
Ujú. ¿Había judíos que echaran fuera demonios, hermanos? Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 19, verso 13, hermanos. Dice, pero algunos de los ¿qué? Judíos. ¿Qué eran, hermano? Exorcistas ambulantes. Intentaron, las palabras son importantes, invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica, ¿quién? Pablo. Intentaron. Exorcistas ambulantes. Estos judíos eran 7 hijos de un hombre que se llamaba Esceva. Por ahí viene en el contexto, hermanos. Esceva, que era jefe ¿de quién? De los sacerdotes. Y más adelante dice, le dijeron los demonios, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Les dijeron a esos hombres, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Conoce usted la historia? ¿Qué pasó con estos hombres, hermano? Miren, los demonios les dieron una tunda. Se pararon, si mal no recuerdo, creo que dice ahí que los pisaron o algo así, hermano. Y los golpearon y bueno, hermanos. Ellos pues, no eran del Señor y ahí fue evidente. Intentaron hacerlo. A estos hombres se refería Jesús. Y bueno, y los judíos, sus discípulos, sus hijos, entre comillas, ¿en nombre de quién echan fuera los demonios? Bueno, pues esos hombres que no pudieron, ellos serán vuestros jueces. En otras palabras, el Señor Jesús les estaba demostrando que con sus propias palabras de afirmar que Jesús en nombre de Belcebú echaba fuera demonios, les dicen, ¿y tus discípulos en nombre de quién los echan? Bueno, pues entonces también van a ser tus jueces. ¿Sabes cómo te van a juzgar? Te van a condenar, porque entonces tus propios discípulos son de Satanás, o son discípulos de Satanás. En ese nombre echan fuera demonios. ¿Queda claro, hermano? ¿Sí? ¿Por qué jueces? Reitero, ellos mismos los condenan a ustedes porque si echar fuera demonios demostraba que alguien era aliado, digámoslo así, de Satanás, pues entonces vuestros discípulos, los rabinos o quien intentara estos exorcistas ambulantes también son aliados de Satanás. Ellos por ese hecho te están juzgando o los juzgan a ustedes. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios. Si por el dedo de Dios. ¿Qué significa esa frase, hermanos? Por el dedo de Dios. Jesús está utilizando esta expresión, hermano, para afirmar algo importante. Que por el poder y la fuerza e intervención divina, por la obra del Espíritu de Dios, es que Jesús echa fuera a los demonios. El dedo de Dios apunta a su poder. El dedo de Dios apunta a sí mismo. ¿En qué otras porciones de la Escritura se habla del dedo de Dios? ¿Alguien recuerda alguna, hermanos? En el libro de Daniel, rey. ¿Ah? En Daniel. Vamos un poquito cronológicamente. Cuando hizo la tabla de... Un poquito atrás, bien, hermana, también un poquito atrás, por ahí en las plagas. No me acuerdo en qué plaga, si fue la de los mosquitos o Éxodo 8:19. Éxodo 8:19. Estaban, creo que los mosquitos, investigué y creo que eran como piojos o algo así. Es más, habla de esos que se le meten a los animalitos, ¿cómo se llama? Esas, algo similar a una garrapata. Vino una plaga tremenda. Y los hechiceros de Faraón intentaron pues replicar o hacer, no pudieron, y ellos afirmaron que lo que había hecho Moisés era por el dedo de Dios.
Ahora sí, hermanos, otra expresión como esa, hermanos, la vemos en las tablas, ¿verdad? En el Éxodo, ¿sí? Cuando por el dedo de Dios se escribió la ley. ¿No es cierto, hermanos? Deuteronomio 9:10, creo que está por ahí, las tablas. Deuteronomio, dice escritas con el dedo de Dios. Y Daniel 5, ¿cuál fue ese contexto? Muy rápidamente, hermanos. Creo que es importante. ¿Cuál fue ese contexto, hermano, de Daniel 5? ¿Se acuerda? Todo lo que había acontecido con Nabucodonosor. Escribió la condenación. Así es. Así es, pero ¿recuerda, hermana, qué había sucedido? Si mal no recuerdo. ¿Quién? ¿Era Belsasar? ¿Era hijo de quién? De Nabucodonosor. Bien, hermana. Era el hijo de Nabucodonosor. El Señor conoce la historia tremenda de Nabucodonosor y terminó por darle gloria y honor a quien lo merece y al único, que es el Señor, ¿no? ¿Qué lección le dio Dios a ese hombre? Pero después viene su hijo y pues armaba tremendas fiestas. Creo que eran miles de reyes, no sé cuántos. ¿Se imagina una fiesta y de tomar y se emborracharon? Así se entiende. Profanaron todo lo Pero el problema fue ese, que los utensilios del templo fueron usados para un tiempo ahí de desenfreno y deleite. Y Dios le mandó un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje, ¿sabe qué? ¿A qué apuntaba? A que ese hombre iba a acabar sus días. Punto. su reino iba a ser. Así es, pum, y murió. El dedo de Dios. Entonces dice Jesús que por el dedo de Dios. Esto es tremendo, hermano, porque Jesús estaba afirmando que Dios mismo, con su poder, con su intervención, es el que echa fuera demonios, hermano. Luego entonces Dios mismo los echó. Jesús los echó, por lo tanto, Dios es Jesús, Jesús los echó. Dios estaba echando fuera los demonios. Por eso les decía, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios, hermanos. El rey de ese reino, ahí lo tenían enfrente, ahí estaba él. Y Jesús les advierte y se los dice claramente. El reino de Dios ha venido, ha llegado a vosotros. Ellos estaban frente del reino mismo. El rey ahí estaba, hermanos. Lejos de reconocerlo, blasfemaron. Dice un comentarista, dice, al hacer eso, revelaron estar espiritualmente muertos. Estos sujetos se consideraban la élite religiosa iluminada, pero estaban perdidos y eran pecadores, santurrones y duros de corazón, hasta tal punto que fallaron en discernir que el reino de Dios había llegado. ¿Hasta dónde ellos estaban? En realidad estos individuos, no Jesús, eran los agentes de Satanás. Ellos, no Jesús, como ellos habían afirmado. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, por eso aquí llegamos, hermano, al título, pero ya ahorita tenemos todo el desarrollo del estudio. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, una pausa aquí. Hermanos, ¿quién es el hombre fuerte que guarda su palacio? No y no. Es Satanás, escuche. El hombre fuerte es Satanás. Y él guarda su palacio. Y dice, hermano, yo te lo voy a entender por qué, hermano. En paz está lo que posee, dice ahí. ¿Qué es lo que él posee, hermano?
mundo. Cosas terrenales. ¿Qué es lo que posee? Cosas terrenales. No, porque Dios es el dueño de todo. Todo el hombre que no está con Dios. Así es, hermano. Muy bien. Almas. Almas. Éramos esclavos de Él, hermano. ¿No es cierto? Éramos esclavos de Él. Del pecado y de Satanás, del príncipe de este mundo, del sistema que controla lo que vemos hoy y que influye para que la gente caiga en pecado y se aleje más de Dios. Ese es su reino, ¿eh? El príncipe de este mundo. Tiene personas y almas, los pecadores, aquellos que son cautivos de él, hermanos. Lucas, vamos a entenderlo, porque aquí dice Lucas 11:22. Pero cuando viene otro, ¿qué? Más fuerte. ¿Quién es el más fuerte, hermanos? ¿Lo podemos ver? ¿Queda alguna duda, hermanos? ¿Queda claro, hermanos? Hay un hombre fuerte. ¿Tiene poder Satanás? Sí lo tiene. Mucho más, infinitamente mucho más. Así es. Y recordemos algo, Satanás no es omnipresente. ¿Sí lo es? ¿Será omnipotente? ¿Omnisciente? No lo es. ¿Cómo se entera de cosas? Pues porque sus secuaces, todas aquellas ángeles caídos, están a su servicio y trabajan. Ellos son los... ¿Mande? Sí. Ellos escuchan porque no pueden saber nuestros pensamientos. Así es. No lo pueden saber. Una imagen, ¿cómo actúa un demonio? A través de una imagen. Hay una imagen que llora. Puede ser. No todo el que me diga entrará. Pero Señor, ¿qué? ¿En tu nombre qué? Muchos, dice. Qué importante es la palabra, ¿no le parece, hermano? Entender. Porque no ignoramos sus maquinaciones, hermanos. Gloria a Dios que Él nos instruye, hermanos. Entonces, retomo 11:22. Pero cuando viene el otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba, ¿y qué? Y reparte el botín. Lo está haciendo en sentido figurado, una comparación Jesús, pero entendemos, después de todo el contexto, hermano, que en sí es la enseñanza, aquí la vemos, ¿no? Otro más fuerte, Dios mismo. El Señor, hermanos, es quien tiene el poder para vencer a Satanás. Y sabe, no solo vencerle, sino quitarle todas sus almas en que Él confiaba. Y aún, hermano, quitarle el botín que posee. ¿Cuál es ese botín? Las almas. Las almas, hermanos. Las almas. Esto es contundente, hermanos. Satanás y sus huestes ante el poder del Señor son impotentes ante Dios, ante el poder de Dios. No pueden impedir que el Señor Jesucristo rescate almas del reino de las tinieblas. Amén, hermanos. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, venció a Satanás y lo exhibió, trayendo vida nueva, hermanos, y eterna a quien ha confiado en Él. Hebreos 2:14. Vamos sobre el final para concluir, hermanos. Hay mucho más, pero vamos a ir apuntando al final. Colosenses, ¿qué les dije? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, vino en carne Jesús, ¿para qué, hermano? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es más claro, hermanos.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Nadie más puede hacerlo, solo Jesús. Eso lo dijo, está en 1 Juan 3:8. Nadie más tiene el poder, hermano. Él es el que nos ha trasladado de las tinieblas en verdad a su luz admirable, hermanos. Esa es la obra del poderoso de Israel, hermano, de nuestro Dios. Jesús sigue, hermanos, transfiriendo pecadores. Jesús sigue salvando porque Él tiene el poder. Jesús sigue trayendo de esas tinieblas a mucha gente, hermanos. Concluyo con esto, hermanos. Hay esperanza para nuestra familia. Amén. Hay esperanza, hermanos, para nuestros hijos, para nuestros familiares que no están en Jesucristo. Hay esperanza. Ya en su momento hablaremos de la blasfemia al Espíritu Santo, porque en los otros contextos se toca. El pecado imperdonable. Solo le digo que es cuando una persona, Dios se ha revelado a ella por obra de su Espíritu. Ha visto su mano, ha visto prodigios, ha visto el poder de Dios de alguna manera, hermanos. Dios se ha revelado. Una revelación como la fue con estos hombres. Pero ellos blasfemaron contra el Espíritu de Dios. Condenación segura. Así es. Porque alguien puede hablar mal de ahorita, ese Jesús no era cualquiera, pero no le ha sido revelado. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Hermanos, hay esperanza para nuestra familia en el Señor. ¿Qué nos deja esto, hermano? ¿Qué enseñanzas rápidamente? 3 enseñanzas, hermano. ¿Qué nos deja? ¿Qué le deja a usted esta enseñanza? Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. ¿Qué más, hermanos? Así es. Y ahí confiamos. Ahí está nuestra fuerza. ¿Qué más, hermanos? Que un día va a regresar el Señor Jesucristo. Que también solo hay 2 tipos o grupos de hombres, hermano. Los que están en el Señor y los que no. Aquellos que le siguen y los que no. Aquellos que son incrédulos y ciegos y aquellos que estamos en el Señor, hermano. No hay un punto medio. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Señor, bendito seas, Padre. Bendita sea tu palabra. Gracias por, Señor, guiarnos por tu Espíritu en estos estudios, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí desmenuzando, Señor, y escarbando tu verdad, Padre. Aprendemos tantas cosas, Señor, que sin tu Espíritu Santo sería imposible. Oramos por nuestra familia, Señor, que va en el camino ancho y espacioso, Señor. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestra familia que no te conoce, Padre. De nuestros hijos, aún de nuestros vecinos, Señor. De nuestros compañeros de trabajo, Padre. Haz la obra, Señor, maravillosa de salvación. Tú tienes el poder, Señor. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Gracias, Dios, por rescatarnos, Señor. Sacarnos de esas tinieblas a tu luz admirable, Señor. Hoy entendemos que por tu gracia somos ese linaje escogido, Señor, ese real sacerdocio, esa nación santa, Señor, ese pueblo, Señor, que has adquirido, Señor. Tú lo adquiriste para ti, Señor. Que seamos diligentes, Señor, porque siendo así, hay una encomienda a nosotros de parte tuya, Señor. Y es que anunciemos tus virtudes, Señor.
anunciemos quién eres, Padre. Que tú nos has llamado de esas tinieblas a tu luz y que solamente en ti hay esperanza. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, llévanos en tu paz. Permítenos estar aquí el próximo domingo para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos. En Cristo oramos, Señor. Amén. Amén.